gracias. Ya puedes compartir pantalla, está negro, todo está negro. Sí, es Ahí la ya está, ya. computadora que me está haciendo aquí en la jugada. Bien, pues bueno, voy a iniciar con esta presentación. Pues es un honor tener aquí al doctor Francisco González Durán de León nuevamente después de bastante tiempo. Gracias por aceptar la invitación, doctor. La verdad es que nos complace mucho tenerlo en esta sala de Zoom. También agradecer a las personas que ya están entrando, que se unen a nuestra transmisión de cada martes y también a quienes pues esperamos nos sigan en la transmisión del Facebook, ¿no? ¿Me confirman si se ve la presentación, por favor? Sí se ve. Ok, bueno. Pues bien, el doctor Francisco González Durán de León es médico en ejercicio y está especializado en cirugía de niños, pero su mirada va más allá del cuerpo, explora el alma. Ya no se ven. Perdimos, no sé qué. Te perdimos. Bien, su mirada va más allá del cuerpo, explora el alma, escritor de novelas, ensayos, cuentos y poesía. Vive en Cancún, Quintana Roo, donde la selva, el mar y la cultura maya impregnan su mundo creativo. Desde ese rincón sagrado contempla el tránsito de la vida con serenidad, aguardando el momento de fundirse con los espíritus que habitan en la ceiba sagrada. Moni, no se ve la presentación, se ve oscuro. Sí, permíteme, yo la voy a poner en este momento, pero estoy presentando al doctor. Bien, bueno, pues muchísimas gracias por aceptar esta invitación, doctor. La verdad, le repito, nos complace tenerlo en la sala, sobre todo porque vamos a presenciar su experiencia como escritor y también sus experiencias en, bueno, en la vida misma, ¿no? En cómo usted ha generado su narrativa, cómo es que se convierte en escritor, cómo teniendo una profesión tan, tan completa, pero tan comprometida, se da usted el tiempo, se toma usted ese regalo de tiempo y entonces deja un legado, doctor Francisco, porque aquí ya vamos a hablar de que todo lo que usted escribe va a quedar para la posteridad, ¿sí? Y que también ya está haciendo y ya está dejando huella en quien lo lee. A mí me llama mucho la atención ese aspecto, doctor. Buenas noches y pues vamos a empezar con esta charla en donde usted nos va a compartir eh, su, su libro y me gustaría mucho también, si me permite usted, leer una pequeña parte del prólogo para abrir. ¿Le parece bien? Me parece perfecto. Muy bien. Yo sé quién soy y qué puedo ser, no solo los que he dicho, sino todos los 12 pares de Francia. Miguel de Cervantes. Conocí al doctor Francisco González Durán de León en 2016, cuando supongo que por aquello de los 6 grados de separación, me asignaron la corrección de su primera novela, Memorias de un desertor, que pronto vería la luz y desde entonces he tenido la fortuna de ser su comadrona y acompañarlo como su primera lectora en algunos de sus trabajos. Los cuentos del doctor en 2019, Mata Hari Mexicana en 2022. Hoy, el santo varón ha tenido a bien solicitarme el prólogo de la obra que ahora tienen en sus manos. Los medicamentos, el doctor Fidel y las charas yucatecas, creyendo que era una buena idea como encargarle a Judas la tesorería. En fin, que sea bajo su propio riesgo. Desde su primer texto, me sorprendió que González Durán no fuera nada convencional. Las memorias suelen ser engañosas.
narran hechos intrascendentes que solo al autor le parecen dignos de consignar en un libro. O conscientes de ello, se inventan vidas de novela, pero resultó que el personaje y su creador sí eran doctores y que ambos tenían una extraordinaria habilidad para meterse en líos, lo que dejaba fuera del aburrimiento. En sus líneas no había artificio ni pose literaria y sí vivencias, emociones y verdades. Su escritura no es la del novelista que se sumerge en archivos o bibliotecas para construir un mundo alterno. Sus palabras provienen de la experiencia directa, de los pasillos de los hospitales, los consultorios rurales y de las calles de las ciudades que ha recorrido como médico y como simple mortal en su ya adoptado estado de Quintana Roo. En el prólogo de los cuentos del doctor, recuerdo que el médico y escritor español Fernando Navarro, Cabrerizo Salamanca, médico de palabras, hablaba de esa especie particular de escritores que son los médicos, hombres y mujeres que al enfrentarse diariamente al dolor, la pérdida y la fragilidad humana, encuentran en la escritura una forma de catarsis, una vía para procesar lo que muchas veces no se puede verbalizar para desahogarse. El doc González Durán es uno de ellos. Sus textos nacen de una necesidad emocional, una forma de sobrevivir a lo que duele, una herramienta de comprensión ante lo inexplicable. Los temas que aborda en la novela Los medicamentos, el doctor Fidel y las charas yucatecas son complejos y actuales. Racismo, sexismo y sobre todo edadismo. Esa nueva forma de discriminación hacia los adultos mayores que a veces pasa inadvertida, pero que margina, descarta y silencia. A través del personaje del doctor Fidel Aparicio Tzul, médico mestizo, sabio y sensible que se enfrenta a su propio envejecimiento, el autor nos lleva a reflexionar sobre los prejuicios que rodean la vejez, situación agravada por la creciente expectativa de vida, y al mismo tiempo nos recuerda que para reinventarse, comenzar de nuevo y seguir aportando el límite es la muerte. Algo en que se distingue este relato es la manera en que el autor transmite el universo médico de manera accesible para quienes lo desconocemos. No se trata de datos clínicos, ni fríos tecnicismos, sino de lo que siente un médico cuando ya no puede hacer más, de la impotencia ante una enfermedad incurable, de la alegría de una recuperación inesperada, de la carga emocional que supone ser testigo del dolor ajeno día tras día. Cada capítulo puede leerse de modo independiente, como narraciones que dialogan entre sí, pero también conforman una unidad coherente y muy humana. Esa estructura fragmentada, pero enlazada por un hilo invisible, la sensibilidad del autor, es una de sus virtudes. Cuando el doc me pidió que escribiera esta presentación, el honor me pareció inmerecido. Vivo de leer ajeno, de pulir oraciones y de asegurarme de que las ideas que se quieren transmitir se entiendan. Con este libro me atrevo a decir algo porque tiene lo necesario para entretener, reflexionar, aprender y conocer otros puntos de vista. Ojalá que esta novela llegue a muchos lectores y cumpla su misión, sensibilizarnos, abrirnos los ojos ante una forma más de discriminación que se suma a las que ya practicamos sin pensar que con el tiempo nos convertiremos en los discriminados. Ojalá podamos vivir con dignidad, con respeto y con la posibilidad de seguir soñando sin importar la edad. Eh, Elizabeth González, su editora. Con esto abrimos, doctor, qué palabras tan maravillosas las que le escribieron en este prólogo. La verdad, totalmente de acuerdo. Bien, doctor, pues le dejo el micrófono para que sea usted quien nos relate, nos platique, nos lea, nos comparta toda esta travesía para lograr este maravilloso libro que pronto tendremos en las manos. Muchas gracias, Mónica. Pues este libro es el cuarto libro que escribo, es la cuarta novela. Todo empezó cuando en 1994
fue la famosa guerra zapatista y yo me encontraba en el ejército y por azares del destino tuve que ser coherente con la manera de pensar y al no estar de acuerdo con las actividades en el ejército, cometí un delito muy grave que se llama deserción. Es un delito penado en el Código de Justicia Militar y se pena con y la pena son 20 años de prisión o la pena de muerte en aquel entonces. Después el presidente Fox quitó la pena de muerte, pero eso fue después de que yo me deserté. Yo me deserté en el sexenio del presidente Zedillo. Cuando me deserté, pues yo me tuve que esconder, estuve casi un año escondido y en ese año escribí un ensayo explicando, explicándome a mí principalmente esa actitud tan temeraria de desertarme, sabiendo el daño que podía causar a mi familia, sobre todo a mis hijos pequeños, porque al desertarte, pues dejas de percibir dinero, no puedes trabajar, tienes que estar escondido y sobre todo no solamente escondido, sino es como si fueras un delincuente que hay una recompensa muy grande para ti y en cualquier momento te pueden atrapar. Y en ese momento, pues yo estuve haciendo actividades que no tenían nada que ver con la medicina. Estuve trabajando de jardinero, estuve trabajando de mesero en un bar clandestino donde se servía alcohol en horas en que el municipio de Guanajuato cerraba las cantinas y en ese momento yo podía trabajar con un nombre falso, sin identificación. Y en mis tiempos libres, pues empecé a escribir ese ensayo en donde me explicaba por qué lo hice, como para justificar el daño que hice a mi familia, pero al mismo tiempo también para que si algún día yo me moría, pues mis hijos supieran la razón por la que lo hice. Se quedó ese ensayo, se quedó guardado mucho tiempo. Después ya pues, me metieron a la prisión militar, salí de la prisión militar, al fin logré ser libre del ejército y en ese momento ese ensayo que quedó guardado lo tenía archivado, pero fue un ensayo de muchas páginas, con nombres y apellidos de todo lo que viví en esa deserción. Y encontré que había un concurso que se llama Concurso Planeta de la Novela, en donde el premio es impresionante, pues, es un premio de 1 millón de euros. Y entonces pues, yo dije, hoy voy a publicar mi ensayo, pero como era de novela, entonces decidí convertirlo en novela. Y yo dije, ya conozco algo de pobre. Y pues no gané, perdí. Pero entonces, al perder, dije, bueno, ¿por qué perdí? Porque en mi concepto, o sea, uno piensa que lo que uno escribe es lo mejor. Y es uno de los errores, porque no a todo mundo le interesa lo que tú escribes. O sea, tu vida es interesante para ti, no para los demás. Pero yo, cuando platicaba mis anécdotas, pues yo veía que la gente se interesaba y me preguntaban, oye, pero cuéntale a mi amigo cómo fue lo de tu deserción. Y como los veía tan interesados, pues entonces yo pensé que mi vida en ese aspecto era interesante y la hice novela. Y cuando no gané, compré el libro que me ganó y lo leí. Y en mi ego, pues yo decía, no es posible que este libro me haya ganado. O sea, ¿qué pasó? O sea, no puede ser. Y entonces hice como mis concursos de lectores. Yo decía, a ver, vas a leer este y vas a leer este y tú ves cuál gana. Y había un 70% que decían que yo ganaba y otro el libro que me había ganado en ese editorial Planeta. Con el tiempo me di cuenta que esos concursos están arreglados, porque siempre los que ganan son los mismos autores de la editorial y un autor desconocido que había escrito su primera novela, pues no iba a ganar. Pero además me di cuenta de muchos errores que yo tenía, porque yo mandé mi novela a concursar así como la escribí, sin arreglarla. Después cuando la publiqué, que conseguí un editorial que me la publicara, me costó mucho trabajo conseguir un editorial. La editorial me hizo una corrección de estilo y cuando vi cómo quedó mi novela con la corrección de estilo, entonces aprendí mi primera lección. O sea, porque yo no soy escritor, yo no soy novelista, yo soy médico. Y me di cuenta la cantidad de errores que tenía y entendí por qué no gané. Porque mi historia, según yo, pues era una historia que tenía un conflicto narrativo interesante para mí y para todos los que los platicaba. Pero al publicarla me faltaba esa corrección de estilo y fue cuando conocí a Elizabeth González,
que me embelleció y me arregló mi novela y hasta yo la entendía más. O sea, me gustó cómo me la arregló. Entonces, un consejo que doy es, nosotros no somos escritores, somos médicos que nos gusta escribir. Hay un doctor que no sé si se conectó, el doctor Peña, que todos ustedes lo conocen. Él me decía, Francisco, tú tienes que bailar como si nadie te viera. Tienes que cantar como si nadie te escuchara y tienes que leer tienes que escribir como si nadie te leyera. Tú escribe para ti, escribe por el gusto de escribir para ti. Pero obvio, cuando alguien te lee y te hace los comentarios como los que me está haciendo la profesora Mónica, pues se siente muy bonito. Entonces llega un momento en que yo me di cuenta de mi error de pensar que para escribir me iba a volver millonario. Es más el pago de que alguien te lea y que te haga comentarios de tu novela, eso vale más que cualquier dinero que te den por la novela. Después de que escribí Memorias de un desertor, que fue un conflicto narrativo, me puse a pensar, bueno, ¿por qué fue que decidí escribir? Y era como una manera terapéutica de desahogarme todo lo que traía adentro, porque fue como una catarsis al escribir mi historia, pero la escribí en forma de novela. Cambié el nombre del personaje principal, que es una autobiografía novelada, de ese evento que tuve, y entonces decidí escribir otra novela que se llama Los cuentos del doctor, que también fue otra catarsis de todo mi conflicto que tuve como médico, que llegué al estado de Quintana Roo con un ego muy grande porque pues, era pediatra, cirujano pediatra, y yo sentía que iba a revolucionar la medicina de Quintana Roo. Y cuando llegué a Quintana Roo me di cuenta que pues eran nomás mis expectativas, porque acabé de médico general en Quintana Roo. O sea, no tenía trabajo y tenía que mantener una familia y acabé de médico general. Y esas vivencias de médico general me hicieron ver la realidad de la medicina de mi estado, ver todas las mafias con los sindicatos de salud, ver a todos los médicos burócratas, médicos. Es vergonzoso cuando ves a los médicos que son burócratas y que llegan, checan su tarjeta, termina su turno, checan su tarjeta, se olvidan de sus enfermos y ver toda esa parte de la medicina fea, así como hay médicos muy brillantes, muy entregados con sus enfermos, hay otros médicos que no sé por qué estudiaron medicina, porque pues parece que no les gusta su trabajo. O sea, hay médicos que estorban porque se la pasan quejándose, todo está mal, todo es culpa del gobierno, cuando los que manejamos la medicina somos los médicos, y esa fue la novela que escribí que se llama Los cuentos del doctor. Pero esa sí fue una novela, porque en esa novela mi personaje no tiene familia, es un solterón como un jorobado de Notre Dame, se quiere enamorar, aparte es una persona que siempre ha sido un médico y nunca se preocupó por tener una novia, por saber lo que es el amor, por besar a una mujer, y cuando ya está grande y que se la ha pasado trabajando y trabajando, se da cuenta que quiere conocer el amor y ya no se puede porque ya es un señor grande, ya es un médico grande. Y este médico grande, pues con todo eso que hay ahora del feminismo, se te le acercas a una mujer joven y pues eres un acosador, es de lo peor. Entonces, ese doctor no sabe qué hacer y los mayas en su religiosidad o en su mística, los mayas lo ayudan a conseguir el amor que siempre ha buscado. Esa es la otra novela que se llama Los cuentos del doctor. Después escribí también como catarsis, porque uno como médico, y les decía yo que muchas veces tuve que ser médico general, y al ser cirujano pediatra y pediatra, pues tenía que ver a veces pacientes psiquiátricos, porque también hay una escasez muy grande de psiquiatras en el país y hay mucha patología de la mente, y entonces acaba uno haciendo psiquiatría sin ser psiquiatra. Y uno, a pesar de no ser psiquiatra, uno se da cuenta cómo a veces médicos con títulos de psiquiatra o de psicólogos hacen más daño que beneficio. Y pudiendo ayudar a un enfermo, lo perjudican más y destruyen familias al no tener esa empatía por los enfermos mentales. Esa es la novela que se llama Matajari Mexicana. Y conforme va pasando el tiempo, pues uno se va haciendo más grande y empiezan los achaques de la edad,
Primero empiezas con el famoso achaque del que no puedes dormir, que te da insomnio. Y entonces empecé a tomar medicamentos y después viene que la resistencia a la insulina y entonces empiezas a tomar otro medicamento y luego que te bajan los niveles de tiroides y otro medicamento y conforme vas envejeciendo tienes que ir tomando medicamentos y como médico tú sabes que requieres los medicamentos. Y entonces tenía escritos guardados, por ejemplo, aumentar el insomnio, y antes pues me estaba dando vueltas en la cama y me daba vueltas por un lado y me daba vueltas para el otro. Y entonces para dormirme, pues decía, bueno, pues voy a echar una copita de vino, a ver si ya me quedo dormido. Y sí, bueno, al principio funcionaba la copita de vino, después ya no funciona la copita de vino, y ya acababa con la botella completita para poder dormir. Entonces ya después el vino ya no me hacía efecto, entonces siguió el whisky, pero uno como médico sabe que pues eso no está bien, ¿no? O sea, uno se puede volver alcohólico y más siendo cirujano a las 3 de la mañana después de haberte echado unas copitas de vino, pues ya no puedes contestar el teléfono y ya no es ético que vayas al hospital así. Entonces ya empezó a dar miedo. Entonces tuve que tomar melatonina y después alprazolam y con los medicamentos pues he estado arreglando mi vida, pero un día me desperté de insomnio, no podía dormir y decidí escribir lo que había yo vivido con ese medicamento que se llama alprazolam, porque es una vivencia muy fuerte que describo en el primer capítulo. Pero la hice novela, o sea, el único que sabe qué tanto es verdad y qué tanto es mentira es el escritor. La novela tiene muchas mentiras, tiene historias que no son mías, que las pongo como el personaje, que es un médico yucateco. El médico de los medicamentos es un médico de la Universidad de Yucatán, que aunque yo no estudié en la Universidad de Yucatán, yo a veces me siento como si hubiera estudiado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Yucatán, porque tengo muchos amigos aquí en Quintana Roo que estudiaron en esa maravillosa escuela, la Escuela de Medicina de Yucatán, que para mí es una de las mejores, si no es que la mejor escuela de medicina de México, por la calidad de los médicos que he conocido y la vocación que tienen los médicos. Yo estudié en la Escuela Médico Militar, que es una escuela muy pequeña, con un número muy reducido de médicos. Por ejemplo, en mi generación lo recibimos 22 médicos, muy poquitos, de 120 que entramos. Y la mayoría de mis compañeros del sureste son médicos de esa universidad y la mayoría son excelentes médicos. Entonces, mi personaje es un médico de Yucatán. Y cada capítulo es un medicamento. El primer capítulo se llama Tafil, porque es el nombre comercial del alprazolam, y ahí platico la historia del doctor Fidel. Después viene el segundo capítulo, se llama Metformina y atorvastatina, porque es cuando el doctor ya empieza a enfermarse, empieza con enfermedades de la visión, tiene un despedimiento del cuerpo vítreo, etcétera, 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 y siendo cirujano, pues no es correcto que tenga eso. Y entonces empieza a tomar metformina y atorvastatina. El capítulo 3 es un doctor, pues, que está solo y se enamora de una muchacha, pero por quererse ganar a una muchacha joven, tiene que probar drogas, y se llama marihuana, éxtasis y LSD. Y así, cada capítulo es un medicamento y cada capítulo es una historia, pero no sé qué de la presentación que puso la profesora Mónica, no sé si quieren que hable de algo. Bueno, bueno. Sí, doctor, mire, aquí a mí me gustaría leer un fragmento del inicio. A ver, pero si quieres, es que tu presentación la veo como que no está puesta, como que A tiene ver, tiene no, las, gracias tiene por las fotos, decirme. tiene las fotos chiquitas y la foto grande A ver, también, ya todo dejé lo de tiene. compartir, vamos a ver. Pues el texto se llama, su novela se llama Los medicamentos, el doctor Fidel y las charas yucatecas. Entonces, ¿por qué no nos habla un poco de las charas yucatecas? Porque además aquí también tengo unas fotos muy lindas. ¿Me dice si ya se está viendo la presentación, por favor? Sí, se ve la presentación, pero no la has abierto. Ahí ya la abriste. A ver la que sigue. Ujú. Ah, mira. Bueno, mira.
Aquí en la península de Yucatán, todo lo que es Yucatán, Quintana Roo, inclusive en Belice y en Guatemala, hay unas aves que son endémicas de aquí, que son las charas yucatecas, que son de la familia de los cuervos. También se conoce ¿cómo se llama esta? Un sinónimo de cuervo, como urracas mesoamericanas. Y son unos pájaros que tienen la característica de que son muy escandalosos cuando encuentran comida. Hay unos videos en YouTube de cuando les ponen comida a las charas yucatecas. Llegan, empiezan a comer en grupo, pero se están haciendo un escándalo impresionante cuando están comiendo, para que vengan más charas porque encontraron alimento. Entonces yo en la casa en la que vivía, que era una casa en la selva, en Quintana Roo, tenía unos perros y las charas yucatecas descubrieron las croquetas de los perros. Y entonces llegaban las charas y se acababan las croquetas de los perros. Y los perros eran muy lindos porque no les hacían nada a las charas yucatecas. Y entonces las charas llegaban y hacían un escándalo. Y entonces yo las entrené a que a las 6 de la mañana les daba de comer. Entonces a las 6 de la mañana salía yo y les echaba pedacitos de tortillas y las charas yucatecas sabían que a las 6 de la mañana les tocaba. Entonces cuando me quedaba dormido, por alguna razón, a las 6 de la mañana hacían un escándalo impresionante y era mi despertador. Ahora sí que es un despertador precioso porque no me despertaba el celular, me despertaban las charas yucatecas queriendo que les diera sus tortillas. Entonces, esas vivencias con las charas yucatecas en esa casa que tuve, le compartí a la profesora Mónica unos videos de mi hermano que también vive en una parte de la selva donde les está echando tortillitas a las charas yucatecas. No sé si tengas ese video y si se pueda ver. Sí, permítame, lo voy a intentar compartir, pero usted siga comentando. Entonces, por eso puse en la novela, ahora sí que novela, ya les puse a las charas yucatecas una cuestión mística y de la cultura maya, y son como los colibríes, que son los que llevan los sentimientos de los enamorados o que traen mensajes de los muertos, etcétera, etcétera. Les puse de la imaginación y de todo lo que es la cosmología y las leyendas mayas, les puse pues son personajes de esta novela del doctor Fidel y las charas yucatecas con los medicamentos que en cada capítulo el doctor Fidel toma. Entonces no sé si quieras que lea algo de las novelas del... Ah, sí, por favor, léanos un poco acerca. A mí me gusta mucho el inicio porque el doctor en A su ver, novela habla ah, de su padre. Bueno, habla entonces si del quieren, padre del personaje. les puedo leer el capítulo 1 si quieren que lo lea, Adelante. De pero en lo que tengo el déjame abrirlo. video, Ajá. que es un video también muy pequeño, Déjame abrir si el gusta. capítulo 1. A ver, ahí como leo acá. Aquí. Ujú. A ver, ahí va. Les voy a leer el capítulo 1. El capítulo 1 se llama Tafil, que es el alprazolam. Y aquí dice, Tafil, los engramas y las confesiones del doctor Fidel Aparicio Tzul. No sé, me imagino que no hay médicos aquí, no todos son médicos, y la palabra engramas, los engramas es un recuerdo en nuestra mente o información que ya está codificada en proteínas. Es un recuerdo que ya no se borra, pero es un recuerdo algo que se memoriza, pero que se memoriza no solamente la vivencia, sino los sentimientos que tuvimos. Pues es un recuerdo que si está en el subconsciente y algún evento te lo recuerda, te vienen los sentimientos que te provocaron ese recuerdo o ese engrama. Entonces, el capítulo de Tafil dice así: desde niño, una idea invade mi mente con persistencia. Mi padre no ha muerto. ¿Qué imagen tan estúpida? Me digo al despertar de mis sueños, ya con la luz del día y el canto de los pájaros en el jardín de mi casa.
Siempre el mismo grupo de charlas yucatecas que en los últimos 10 años me despiertan por las mañanas exigiendo su parte de migas de pan. Durante el desayuno, antes de irme al hospital, me repito una y otra vez: qué sensación tan absurda y necia. Ya estoy grandecito para seguir con este pensamiento. Si lo vi muerto en su cama. Recuerdo que pasó mucho tiempo sin que se moviera y no le oía respirar. Ahora evoco con una sonrisa irónica que le di un beso en la mejilla para que se despertara enojado. A mi padre, los hijos varones, solo le podíamos besar la mano cuando nos daba la bendición en la mañana antes de tomar el camión de la escuela. Los besos en la mejilla eran exclusivos para mis hermanas, costumbres de aquella época. Como película antigua, permanece en mis engramas esa mañana del 18 de diciembre, en que por más de 2 horas, mientras el resto de mis hermanos dormía, se me encargó no dejar solo a mi padre, o más bien su cadáver, en lo que mi madre solucionaba los trámites del difunto. Y remato refutando mi necio pensamiento. Lo vi en su cajón, o mejor dicho, en su ataúd, durante el velorio en la agencia funeraria de más prestigio de Mérida, Yucatán, para la ceremonia de despedida. Vi a mi madre llorándolo, a mis conocidos parientes, sus amigos y alumnos, adultos todos, y con coeficiente intelectual adecuado para no ser engañados, a todos ellos los escuché hablar del difunto y de lo que significaba su pérdida. Confieso que crecí con este trauma desde los 8 años sin poder resolverlo aún. Ya como joven adulto, a mis 26 años, médico recién egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Yucatán, durante las prácticas hospitalarias del segundo año rotatorio, falleció el hermano mayor de mi padre, mi tío Daniel, el poeta, por la misma razón, un infarto cardíaco masivo. Los dos eran fumadores empedernidos y el poeta se había asustado con la muerte de su hermano menor a los 45 años y eso lo estimuló para que dejara de pitar. Pero las secuelas de haber empezado a los 14 no lo perdonaron 18 años más tarde. La familia decidió enterrarlo con mi padre en la misma tumba, pues era un lote para 2 cuerpos. Aquella solución no me pareció correcta. Estaba muy molesto. Siempre pensé que el otro lugar era para mi madre. Ella me tranquilizó. Sacaremos los restos de tu padre y le cederemos el sepulcro a tus primos. La familia está para ayudarse en estos momentos difíciles. La situación económica no es alegre para ellos. Así pues, para este suceso se requirió desenterrar los restos de mi progenitor. Recuerdo con sorna que estaba seguro de que se descubriría el engaño del que fui víctima durante 18 años y me decía: ilusos, ahora verán que la caja está vacía. Todo fue un teatro montado por mi padre para irse con su otra familia. Al desenterrarlo, sin embargo, todo se me aclaró. Al ver sus despojos en forma de esqueleto, junto con sus ropas deshechas por el tiempo. Sin consultarlo con nadie, guardé para mí los 8 huesos del carpo de una de sus manos en mi bolsa del saco. Después, mis hermanos menores confesarían que al verme hacer aquello, también tomaron 2 o 3 piezas de las que luego les dije su nombre y les expliqué su localización en el cuerpo, porque el único que sabía de sus formas, protuberancias y depresiones era yo por ser médico. Según yo, mi madre aún no lo sabe. Ella conservó la caja con el cráneo y los huesos largos y dio la instrucción de que al morir ella, la enterráramos junto con los restos. Pasado el tiempo, decidimos como familia que fueran cremados. Sin ponernos de acuerdo, a escondidas de los demás, cada uno devolvió el pedazo de botín escondido. Ahora las cenizas descansan en una pequeña caja que mi madre guarda como un tesoro en su ropero, a la espera de unir las suyas con las de su difunto esposo cuando muera. Ya como adulto, pensé ilusamente, ustedes me dicen cuando le paré, ya como adulto pensé ilusamente que la exhumación me lo había aclarado todo. Y así fue. En verdad descansé de esta obsesión que me atormentaba por un momento. Y entonces, ¿qué me pasa? Aún sigo con esto, me río por dentro por mi necedad sin cura. La vida y la imagen del recuerdo del difunto sembrada por mi madre me obligó inconscientemente a imitarlo y como él me recibí de médico. En parte logré hacerlo por vocación propia y no fui solo médico, también pediatra como él. Una buena razón fue pensar que al hacerlo no moriría la causa justa por la salud de los más pequeños que emprendió en vida mi progenitor.
Con el tiempo, me fui separando parcialmente de sus inclinaciones y me especialicé en cirugía, algo que a él le hubiera molestado. Tenía fama de ser crítico y antítesis de los cirujanos. Se ganó el apodo del rey de las venoclisis. Cuentan sus alumnos que estaba prohibido hablar a los cirujanos para acceder a una vena por venodisección en un niño deshidratado. Él las llamaba venodestrucciones y les decía: un pediatra que no puede canalizar una vena, que se dedique a otra cosa. El niño grave puede esperar a que lo estudies una vez estabilizado, pero jamás esperará que no resuelvas lo urgente antes de estudiarlo, un acceso venoso o un apoyo para respirar. No entiendo por qué, si sabía que mi padre no habría probado que fuera cirujano, decidí desobedecerlo. Tal vez era una forma de confrontarme con él por habernos dejado, aunque como cirujano siempre lo realizo. Jamás accedo a una vena por cirugía sin antes hacer hasta el último intento dentro del tiempo sensato para lograrlo por punción sin sacrificar la vena. Por otra parte, confieso que durante el internado hospitalario, al finalizar la carrera, todas las especialidades médicas me gustaban. Fue muy difícil decidirse. Tengo tantos recuerdos de cada una. En mis inicios en la escuela de medicina tuve un mentor muy querido y admirado, el maestro Plácido Rubalcaba, neurofisiólogo, electroencefalografista y psiquiatra, con quien hice un experimento para mi trabajo de tesis acerca de los cerebros de los gatos, a los que hacíamos epilépticos para ver cómo influía este padecimiento en su aprendizaje. Las visitas hospitalarias al pabellón de psiquiatría de hombres, mujeres y niños como estudiante y más tarde como médico interno de pregrado me dejaron marcado y con infinidad de recuerdos que aún me acompañan. Era impresionante la manera en que ayudaban a los enfermos que ingresaban al pabellón después de un intento suicida, resultado de una enorme depresión que los había empujado a esta decisión. Para ellos era un gran alivio a su dolor. Una vez curados, salían al mundo ubicados, felices y productivos, y en mi mente joven se grabó un sentimiento de éxito y satisfacción que solo los médicos experimentamos con tal intensidad, tal como ahora lo siento, después de resolver en el quirófano un caso que, de no haberlo intervenido, no habría cambiado la historia natural del padecimiento, el enfermo hubiera muerto o habría quedado con una secuela permanente. Resultados como este hacen que no pocos facultativos se sientan dioses del Olimpo. La soberbia del cirujano. Cada vez que discutíamos en sesión los casos de enfermos mentales, el maestro Rubalcaba nos aclaraba magistralmente la fisiopatología de los neurotransmisores, la bioquímica celular de las neuronas, lo que acontecía con el mal funcionamiento de sus mentes. Nos decía con mucha sencillez la base de cada medicamento antidepresivo y el efecto de la corriente eléctrica en sus cerebros con la misma claridad con que un cardiólogo lo hiciera con el electrocardiograma o un endocrinólogo con la insulina en los enfermos diabéticos. Nos enseñó a respetar con conocimiento estas patologías y después de cursar su materia, ninguno de los alumnos se atrevería a expresar con grandilocuencia o ignorancia frases como están locos y mucho menos a dar terapias de soberbia diciendo que es solo cuestión de echarle ganas y poniendo ejemplos en los que así algunos enfermos habrían logrado salir de su depresión, afirmaciones tan absurdas como el millonario que logró su éxito vendiendo gelatinas. Nos lo decía muy coloquialmente: una golondrina no hace primavera. En la puerta de uno de los pacientes que ocupaba un cuarto aislado del pabellón de psiquiatría, el maestro había pegado un letrero para recordarles a médicos y enfermeros cada vez que querían entrar: prohibido decir échale ganas. El maestro nos respetaba: políticos van y políticos vienen, lo mismo que reyes y dictadores. Y los historiadores aún se debaten en un pleito sin cuartel acerca de si hicieron bien o mal, si fueron héroes o villanos. A los médicos, eso nadie nos los cuestionará al ver nuestros resultados exitosos. Salimos con un sentimiento muy personal, muy íntimo, muy grande. Ya chingamos, nos decía cada vez que un enfermo egresaba curado del hospital. Nadie nos puede negar nuestro éxito. El maestro Rubalcaba, decíamos sus alumnos, era una combinación de Sigmund Freud con el doctor Ramón y Cajal. La mente como función máxima y la neurona como misterio biológico. Soy un adulto de 59 años, cirujano pediatra exitoso, entre comillas, lleno de pacientes y de sus familias que me estiman por haber resuelto las enfermedades de sus pequeños. Como es natural,
Nadie es perfecto y no dejo de recriminarme que en ciertas áreas de mi vida fui negligente o tal vez egoísta, como buen cirujano. Ausencias en presencia, poco tiempo de calidad con mi familia, como esposo y padre salí reprobado, muy reprobado, pues es muy difícil ser médico a las 24 horas sin abandonar a tus seres queridos. Ustedes dirán que son pretextos que uno se pone, quizá. El caso es que a todos ellos, en especial a los más vulnerables, mis dos pequeños hijos, ahora ya adultos, los dejé con esa misma depresión que quise aprender a curar como médico y que solo un padre narcisista les pudo obsequiar. Me voy a detener en este último punto, porque mis remordimientos de padre no son el tema de mi dolorosa confesión. En resumen, acabé traumando y marcando a mis hijos sin haber fallecido, como me ocurrió a mí a causa de mi padre. Resultó que ni yo ni ellos tuvimos una figura paterna. Es tarde para lamentarse. Solo espero que ellos aprendan de mis errores y mis nietos tengan buenos padres. Con el avance de los años y la madurez, como fruta ya arrancada de la rama, los achaques de la edad se han venido instalando en mi cuerpo como las manchas de los plátanos cuando dejamos pasar más días de los necesarios para comerlos. Y cada día llega con novedades inesperadas. Una de ellas comenzó hace más de 3 años, la dificultad para conciliar el sueño. Lo he resuelto como casi todos los de mi edad, con una copita de vino tinto antes de acostarme, lo que poco a poco fue aumentando hasta llegar a despacharme una botella entera. Después siguió el whisky. Adquiría bebidas de la mejor calidad en un intento por anular los efectos colaterales del día siguiente, la cruda, el dolor de cabeza y la sensación de aire en el cráneo. Mi situación económica me lo permitía. Una buena botella de Casa Madero o un vino muy fifí como se decía en la época de Don Porfirio, o de licor escocés de más de 18 años. El peligro de este hábito lo conocía bien. Como médico no podía ignorar el daño que me causaba este vicio, así que un día decidí ser congruente, me detuve y me receté melatonina sublingual de 5 miligramos, que funcionó algún tiempo, pero no calmaba mi ansiedad. Con mis conocimientos de los ansiolíticos, opté por prescribirme Tafil, alprazolam, el de menor gramaje, 0.25 miligramos. Esto me calmó una temporada y la novedad agradable fue que al despertar me sentía lleno de energía y optimismo, aunque con sueños muy intensos, muy vividos que recordaba todo el día. Gracias a mi subconsciente, comprendí que fui agresivo con mi madre al culparla de la muerte de mi padre y un ingrato con ella. Fui un mal esposo con la mujer que me brindó los mejores años de su vida y un terrible hermano mayor que no fue capaz de orientar a los menores en sus problemas por la depresión compartida. En fin, mis sueños confirmaban mi historia, sobre todo mi fracaso. Todos los días me recordaban que como padre autoritario, intenté que uno de mis hijos fuera médico como mi padre y como yo. Error de mi generación fue pensar que el hijo del carpintero sería carpintero, el del abogado abogado, y en mi familia quise seguir una tradición que por mi necedad se terminó conmigo. Hubo un día en que las dudas que creía resueltas regresaron de manera intensa. Empezó después de una guardia en que en el servicio de urgencias se asemejaba un hospital de guerra. Enfermos, heridos y consultas de pacientes pequeños con sus padres angustiados, lo que me hizo tomar café de más. Al llegar a casa, con la adrenalina de lo vivido, más las cantinas ingeridas, no pude dormir esa noche. En la madrugada, luego de dar vueltas en la cama, tomé 2 tabletas de melatonina de 5 miligramos que no me hicieron ni cosquillas. Pensé que tal vez, si me masturbaba, me relajaría, como cuando se termina de hacer el amor y el sueño viene como resultado por fisiología parasimpática. Razonamiento de doctor. Pero no pude terminar y mi plan solo hizo que aumentara mi ansiedad. Se me ocurrió entonces, en forma irresponsable, en vez de tomar 0.25 miligramos de tafil, ingerir 3 pastillas, o sea, 0.75 miligramos. Sin darme cuenta, me quedé dormido. Aunque como si de una máquina transportadora se tratase, de repente me encontré caminando en un pueblo hermoso. Por su gente y sus paisajes, me recordó las pláticas que escuché de mi madre acerca de los Altos de Jalisco, lugar de donde eran los antepasados de la familia de mi padre y que desde su muerte no volvimos a frecuentar. El viento mandaba partículas pequeñas que mi sentido del olfato recibía como alergenos con aroma de jazmín y naranja, tal como en mis olvidados recuerdos de muy niño en casa de mi abuela paterna, mi querida Conchita. Al parecer,
El tafil abrió esta barrera de mi subconsciente y toqué el umbral del inconsciente, las memorias olvidadas de los primeros 3 y 4 años, esa amnesia infantil de la que solo nos enteramos por las fotos familiares que nuestros padres han guardado, solo que ahora percibidas con otros sentidos, como si tuviéramos fotos o registros de aromas y sensaciones táctiles. Muy raro. Lo que me asustó, o más bien lo que llamó mi atención, fue que vi, sin poder asegurarlo, a un anciano muy parecido a mi padre. En alguna ocasión platiqué con mis hijos acerca de cómo sería su abuela ahora cuando cumpliría ficticiamente 90 años. En ese sueño no estaba asustado, no era realmente una pesadilla, era algo diferente, no sé explicarlo, pero puedo tratar de definirlo diciendo lo que no era. No era miedo ni angustia, tal vez algo parecido a la emoción infantil cuando te dan un regalo de Navidad, algo así. Al compartir la sensación del sueño con mi recuerdo navideño, de pronto volví al mes de diciembre en que murió mi padre, la primera Navidad sin él a los 7 días de fallecido. A pesar de todo, recibí mi primera bicicleta y se me olvidó por completo la pérdida recién vivida. Me enteré de adulto que fue mi padre quien me la compró. A los 8 años aún creía en la leyenda del viejito barbón. Todo el día se mantuvo este pensamiento y decidí no volver a tomar aquella dosis, pero era una de esas promesas que desde que se formulan uno sabe que no cumplirá. Lo regi- lo re- lo re- Logré resistir 6 semanas. Me ganó la curiosidad de repetir el experimento y de ver si de nuevo mi subconsciente me traía algo más de mis recuerdos borrados, de mis evocaciones propias de esos tiempos. Algunas historias no eran reales, eran leyendas archivadas en mi mente que escuchaba acerca de la vida y personalidad de mi padre en pláticas de mis tíos, sus hermanos menores y de sus amigos y alumnos. No soy A mi edad tengo claro que una vez muerto el personaje, es raro que alguien hable mal de él, y menos delante de su hijo. Alguna vez escuché comentarios rencorosos de sus colegas, pero ellos desconocían mi parentesco. Uno de mis queridos maestros, el doctor Arturo Peña, al leer una semblanza del eminente Fulgencio de la Triste, me dijo muy en secreto: este escrito me da pereza. Esas historias en las que todo es bueno como en la vida de un santo no son ciertas. Todos tenemos algo que no se cuenta. Yo sé muchas cositas guardadas del querido don Fulgencio. No era inmaculado. Así fue como poco a poco me fui enterando de que mi padre no era santo de todas las iglesias. Un gran maestro de la Facultad de Medicina, profesor titular de la clase de infectología, el doctor Pous Piedra, con unos 90 años a cuestas, a pesar de su edad, aún gustaba de participar con sus nuevos estudiantes. Tenía muchas cualidades y características que lo hacían muy taquillero. Sus clases eran muy amenas, llenas de experiencia, y siempre ejemplificaba con casos clínicos reales platicados como una novela. Le encantaba llenarlos de drama y aventura, como si el estudiante que los escuchara fuera parte de las decisiones en su diagnóstico y posible tratamiento, por lo que complacían a los futuros galenos. Al llegar a clase, el anciano, perfectamente vestido con elegante guayabera blanca y su hermoso sombrero de jipijapa, de esos que no se arrugan por más que los dobles, hacía su entrada caminando lentamente con su famoso bastón, el del que todos sabíamos que ocultaba una espada. Mi abuelo paterno tenía un igual, un verduguillo. Sus alumnos ya lo esperaban, e incluso los intrusos que ya habían cursado la materia pero querían escuchar las historias, ya que siempre eran diferentes. El maestro se sentaba en una silla al frente del salón, ayudado por su bastón y algún acomedido, y nos sentábamos en el piso en semicírculo, pues las bancas no alcanzaban para su tan concurrida cátedra. Uno de esos días, el relato se me hizo muy conocido. No había lo había escuchado de algún compañero de mi padre, por lo que al final me acerqué y sin más explicación le pregunté si había conocido al doctor Arnulfo Aparicio. En ese momento escuché una tras otra las frustraciones, rencores y cuentas pendientes de mi profesor respecto a mi padre. No lo interrumpí, al contrario, le di más cuerda para que soltara la sopa. Todo se reducía a un tema de poder. Cuando el maestro era el jefe de infectología del hospital infantil y con más edad que mi padre, no toleraba tener que pedirle al jovencito ese de Arnulfo su firma para administrar un antibiótico. Faltaba más. Yo sabía de dónde venía la orden, afirmaba con seguridad, pero ese doctorcito se la creía y revisaba mis indicaciones como si fuera su alumno. Faltaba más.
Eran órdenes del director general del hospital, el doctor Fulgencio Alatriste, quien le otorgó ese poder a mi padre cuando se cuidaba mucho la aplicación de esos medicamentos. Estas historias, contrariamente a lo que cualquiera pensara, me hacían admirarlo más. Era un ser humano apasionado que defendía sus posturas con pasión y en no pocas ocasiones hasta con beligerancia. En pláticas con sus amigos me mencionaron la versión de los simpatizantes de mi padre. Me hicieron saber que el maestro de infectología era enemigo acérrimo de Fulgencio Latriste, director del hospital y jefe de mi padre, por lo que éste quedó en medio y como persona responsable siempre tomó las órdenes médicas como lo que eran, órdenes. Era muy meticuloso, revisaba cada indicación enfermo por enfermo, aunque el experto infectólogo se molestase. Ya con el tiempo aprendí de mi maestro de cirugía, el doctor Arturo Peña, conceptos parecidos. Las órdenes médicas no terminan cuando se anotan en el expediente, sino cuando se cumplen. No son favores personales, nos decía molesto, son órdenes con su respectiva guardia de castigo. Y así fue hasta que aprendimos. Estaba de por medio en la vida de nuestros pacientes. Recuerdo que esta vivencia me hizo trazar un plan para conocer más historias de la humanidad de mi padre y, por qué no decirlo, de su fase pecadora. Tal vez así podría justificar mis aventuras y deslealtades amorosas antes de mi divorcio con mi exmujer Victoria. Mi madre, quien siempre nos había transmitido la idea de un padre ejemplar y un esposo perfecto, cuidaba así la mente de sus pequeños como una leona para evitar cualquier pensamiento que lastimase su corazón de huérfanos. Estoy cierto de que su protección ayudó mucho a nuestra psique de niños, pues teníamos a quien rezarle y contarle nuestros problemas, al hacer de mi padre un santo. Esa etapa ya había pasado, éramos adultos vividos con errores y aciertos. No teníamos un mal ejemplo que justificara nuestro mal comportamiento. Yo, como médico, sabía que las dos razones de nuestro actuar las dictaban los genes y el ambiente, y tal vez necesitaba defenderme con los genes. En varias ocasiones le había preguntado a ella para que abriera sus secretos y me compartiera alguna historia escondida. Era difícil obligarla a soltar prenda, pues siempre fue una mujer leal hasta la muerte del amor de su vida. Terminaba molesta ante mi insistencia y se encerraba en su cuarto tras un azotón de puerta. Yo estaba seguro de que había algo oculto. Tenía brumosos recuerdos de gritos de mi madre a mi padre, berrinches de esposa joven y caprichosa casada con un médico mucho mayor que había vivido una soltería prolongada. La llenó de hijos, fuimos 7, y el último no había nacido cuando mi padre falleció. El resultado fue una viuda joven, hermosa, con 6 hijos y embarazada. Aquellas quejas de mi madre eran frecuentes y tal vez eso me hacía suponer fue la razón de que mi padre se marchara. ¿Quién aguantaría los alaridos de una loca? Eso explicaba, según yo, mi actuar rebelde y desobediente con mi querida madre, pues la culpaba del abandono. En una ocasión fui un poco más taimado para obligarla a que me contase algo. Ese día acababa de recibir mi paga, así que le dije a mi madre que la invitaría a cenar. Le pedí que se arreglara muy bien y arremedando a mi padre le dije: píntate una rayita clarita. La llevé a un restaurante muy elegante de reciente apertura en el Paseo Montejo. La mesa estaba rodeada de plantas de diferentes tonos verdes y luces de tenues colores que se prestaban para platicar. Nos sentamos y el mesero nos ofreció la carta. Mi madre pocas veces tomaba alcohol, pero ese día me aceptó una copa de vino y pedí una botella. Tuve buen cuidado de solo mojarme los labios cada tanto para no perder la cordura y lograr sacarle hasta el más pequeño detalle. Platicamos muchas cosas de la familia, de su madre, de su padre, mis abuelos, y así acabamos riendo, ella con 2 copas de vino y yo ni un trago. Con tranquilidad le pregunté sobre aquellos eventos en que recordaba oírle reclamar a mi padre, que siempre acababa con la misma sentencia. Vamos, Clarita, píntate una rayita, ya vamos tarde y nuestros compadres nos esperan. De repente ella se abrió. Te voy a platicar, me dijo muy tranquila y empezó con una frase para justificar su confesión. No la interrumpí, ya había aprendido a no cuestionarla, así que solo la miré. Yo era muy insegura y me casé con un hombre muy cotizado. ¡Ay, qué guapo era tu padre! Además de su gran carrera médica, tenía muchos amigos solterones con los que hacía equipo para la parranda. Eran unos bohemios. Una vez casado, lo seguían buscando,
pero ya no los secundaba y se les escondía, lo que a mí me daba tranquilidad. En una ocasión me dijo: invité a la casa a mi amigo el doctor Cuevas, su compañero aún soltero. Viene a cenar con una amiga doctora. Me esmeré en preparar una rica cena para darles gusto. Yo ya tenía conocimiento de las aventuras de soltero de tu padre con sus amigos, Arnulfo, Carlos Cuevas y Benito Silva, les decían el trío ABC. Y para entonces solo Cuevas permanecía soltero. Según tu padre, la cena era porque quería presentarnos a su prometida. Llegó Cuevas con dos amigas y no una como me habían dicho. Serví la cena y fue una situación muy incómoda para mí, porque perdóname, hijito, pero pendeja no soy. Por entonces estaba embarazada por sexta vez y durante la plática de sobremesa noté miraditas de la otra amiga de Cuevas a tu papá. Decidí retirarme y dormir y me disculpé pretextando molestias, pensando ilusamente que se despedirían. Pero por el contrario, tu papá, que siempre presumía su moderno tocadiscos Fisher, empezó a poner sus mejores discos de baile. Y empezó su fiestecita. Y empezaron su fiestecita. Cuevas con su disque prometida y tu papá con la amiguita. Yo solo escuchaba risas y risas hasta que no aguanté y de manera muy grosera saqué la escoba, apagué el tocadiscos y los despedí muy cortante. Tu papá no dijo nada. Solo me guiñó un ojo sonriendo, con ese gesto que me había conquistado a pesar de ser 20 años más joven que él. Y me dijo burlonamente: ¡ay, mi celosita preciosa! Eso sí que me encendió. Quizás esos fueron los gritos que recuerdas de niño. Después me contó que ella con el tiempo entendió que el pasado es el pasado y que se había casado con un maravilloso hombre muy vivido y que esa experiencia lo hacía en el hombre de mundo del que se enamoró. Con eso dio por terminada la única confesión que pude sacarle, suficiente para justificar mis errores por mis genes, lo que en realidad es una coartada poco ética. Infinidad de leyendas de mi padre aún me persiguen. Cada vez salen nuevas y cada vez, a pesar de haber visto su cadáver, persisten los sueños de abandono por otra supuesta familia al no ser feliz con nosotros. Seguí sin cumplir mi promesa. Esa noche me tomé una copita de coñac de una botella de colección, uno de esos regalos que en ocasiones los médicos recibimos de alcohol fino. ¿Qué pensarán al dárnoslos? Tenía ansiedad por repetir el experimento, así que me di un buen baño caliente, apagué mi celular, oscurecé mi cuarto y puse al máximo el aire acondicionado para que el calor de mi tierra no interrumpiera mi nueva aventura. Verifiqué que no hubiera mosquitos, ya que un piquete o un zumbido sería fatal para mi sueño y con el posible efecto del tan temido dengue. Tomé mi vaso del buró sentado al filo de la cama y lentamente deglutí un sorbo de agua fresca y fría. Respiré como me enseñó mi profesora de yoga, la señorita Magnolia, y me tragué una por una, 4 tabletas de tafil, el miligramo completo. La combinación empezó a hacer su magia y de nuevo me encontraba caminando por oníricos parajes. Ahora que les cuento mis sueños, estoy cierto de que son esos sueños, pero cuando sucede son muy reales. Demasiado, diría yo, o como nos decía entre bromas mi tío Carlos, el jurista, otro de los hermanos menores de mi padre. ¡Qué verdad más verdadera! Jamás había soñado así. El tafil hace magia en mi cerebro. Mis pensamientos son claros como el agua. Incluso al abrir los ojos lo hago excitado, incrédulo o asustado, sin saber si al despertar empiezo a soñar o acaba de terminar mi sueño. Es como un estuario donde se mezcla el agua salada, mi vida real, con el agua dulce, mis ilusiones. Busqué como médico lo que esto significa, obviamente sin pastillas. Los neuropsiquiatras lo definen como crisis crepusculares en las que a los pacientes les cuesta trabajo separar el sueño, ilusión o ficción de la vida real. Espero con esto comunicarles lo complejo que es el cerebro y lo muy peligroso que mi experimento era. Los sueños que tenía cada día me acercaban más a mi padre. Sentía que estaba a punto de encontrarlo y demostrar que en realidad no había muerto, como siempre me habían dicho. No me bastaba la razón y la cordura de mis vivencias durante casi 60 años. Esta vez decidí parar. Me prometí con seguridad no volver a hacerlo. Conozco mi responsabilidad como cirujano al tener entre mis manos la salud de mis pequeños pacientes, pero me consumía el ansia por terminar esta aventura, así que pedí mis 2 periodos de vacaciones. Hacía más de 3 años que no había ejercido este derecho y había perdido las anteriores porque ahora solo y con hijos adultos,
con sus vidas propias, ¿a qué salía? Además, el hospital me alegraba, no solo por los casos complejos y el agradecimiento de los padres, que se convirtió en una droga para el ego, sino porque me había enamorado de una hermosa doctora mucho más joven que yo, y verla a diario me llenaba la mente de imágenes e ideas para escribir poemas, lo que me hacía vivir ilusionado un amor secreto, pues ella no estaba enterada. Para mis vacaciones me recomendaron ir a Xpujá, una playa virgen y hermosa en el estado vecino de Quintana Roo, cerca de la ciudad de Playa del Carmen. Me pareció un buen lugar para mi retiro espiritual. Un buen amigo, el doctor Giovanni Acevedo, conocía a las dueñas de unas hermosas cabañas, unas viejecitas muy lindas que siempre estaban discutiendo, y me aseguró que me atenderían con esmero. Al salir del hospital, mi amigo me abordó apresurado. Qué bueno que te encuentro. Te tengo una muy buena noticia. Cerca de Espuja vive una gran amiga, médico pediatra venezolana que actualmente se dedica a otra cosa y es contemporánea nuestra. Tal vez simpatice, y me enseñó un retrato de ella. Lo vi sin emoción alguna. No puse mayor atención, pues mis pensamientos estaban en que dejaría de ver a mi musa. Empaqué lo necesario y, por supuesto, pasé a la farmacia para comprar una caja con 30 tabletas de Tafil de 0.25 miligramos. Antes de guardarla, estuve a punto de tirar 26 y solo quedarme con 4 para no caer en la tentación de tomar de más. Tenía la idea de hacerlo otra vez únicamente, como en alguna ocasión lo hice con el alcohol. Tiré el resto de una botella de vino cuando no controlé el solo 2 copitas, lo que me ocasionó romper mi promesa, discutir con mi exmujer y tener sentimientos de culpa. Aunque esta vez nadie me vigilaba, temía que al estar solo no pudiera controlarme y volverme adicto. Un miedo muy sano que nos protege como especie pensante. Pero respiré y me dije, para eso pediste vacaciones, no las tires. No sabes cuántos sueños necesitarás para terminar con este sentimiento añejo. Mi amigo Acevedo, conociéndome, me recomendó con su amiga, la doctora Adriana, quien me contactó desde el día en que llegué, por lo que debí posponer mis sueños. Disponía de casi un mes de descanso, tiempo suficiente para socializar un poco, así que la invité a la playa. Quedé sorprendido al verla y me costaba trabajo no evidenciarme. No podía dejar de admirar su belleza, sus hermosas caderas, hombros esbeltos y pelo negro azabache. Las ancianas anfitrionas, doña Noa y Marisabel, nos mandaban a sus nietas, dos hermosas niñas de 5 y 6 años, Yumara y Naomi, morenas, delgadas y muy bulliciosas, que jugaban a ser meseras. Iban y venían corriendo al borde de la playa, donde el agua era una larga y gran lengua que les lamía los pies y les provocaban risas que se mezclaban con el viento y el sonido del mar. Traían bebidas y botanas y recogían los desechos correteando a sus anchas. Comimos botanas de pescado y bebimos mojitos cubanos. El ron me sentó muy bien y poco a poco me sentí cómodo y dejé de mirar los atributos físicos de Adriana. Ahora estaba concentrado en su mirada y en sus palabras. Platicaba con frases muy diferentes a las que estaba acostumbrado. Tenía conceptos y afirmaciones muy suyas y su acento terminó por conquistarme. Al día siguiente, aquel día había empezado a las 11 de la mañana, proseguía con la luz de la luna, estábamos sentados en hamacas, lejos de la civilización. La cabaña que renté era la más alejada de las que hacían las veces de recepción. Yo escuchaba con mucha atención la historia de la vida de Adrián. Pediatra en su país, con 2 hijas, tuvo que emigrar para evitar una relación varonil peligrosa para las tres. Al llegar a México con sus 2 pequeñas, se enamoró del lugar. Aquí conoció a un médico chino, un verdadero maestro de la acupuntura, por lo que fue su asistente y alumna por más de 10 años. La mandó por 2 años a China a perfeccionar sus terapias con la única condición de regresar a México y establecer aquí una escuela. La misión del maestro era infiltrar la medicina milenaria de nuestro país y ella sabía bastante. Era más efectiva que la yoga o las terapias psicológicas que conocía. Con aquella inesperada charla, olvidé mi plan con el tafil. En algún punto nos quedamos dormidos en las hamacas. Descansé como un bebé después de comer. Al despertar ya no la encontré, pero me dejó una nota. Me encantó conocerte. Hacía mucho tiempo que nadie me escuchaba como tú. Me reía al recordar mis errores como esposo y como padre cuando me reprendían. Deja hablar a los demás, no te apoderes del micrófono. Algo había aprendido después de todo. Ella trabajaba todo el día, tenía su consultorio lleno, daba consultas y terapias, así que no la vi las siguientes jornadas, pero no dejé de pensar en ella. Durante ese tiempo medité mucho en esta hermosa playa.
El agua era virgen, como si de una isla desierta se tratara, tan clara y transparente que veía la arena moviéndose al caminar por la playa, los pececitos que me picoteaban los pies y estrellas de mar cerca de la orilla. Lo mejor era el silencio, que hacía que me fijara en el rumor del viento al que se unía el producido por el ir y venir de las olas. Recibí una invitación para ir a su casa, una cabaña muy rústica e impregnada de personalidad femenina. Se respiraba tranquilidad y armonía, así que sin dificultad sentí una gran atracción y confianza hacia ella. Vivía sola, le pasó lo que a todos los padres les espera, los hijos crecen y se van. Ahí mismo daba sus consultas y tratamientos, era una terapeuta muy cotizada. Cada vez que la sentía más cercana, después de muchos errores en mi segunda vida de soltero, cada vez la sentía más cercana. Después de muchos errores en mi segunda vida de soltero, ya había aprendido que a una mujer jamás se le roba un beso. Mi hijo mayor Matías me lo enseñó. No deja de ser gracioso que para un hombre mayor, al quedar libre de nuevo, su hijo sea su maestro. Los tiempos son muy diferentes y lo que ayer era verdad, ahora no funciona. Si la quieres besar, se lo preguntas, me explicaba. Algunas veces lo hice y salía airoso. Otras me respondían, eso no se pide, lo tomas y ya. Así eran mis tiempos, pero después del primer desaire ya no te quedan ganas de intentarlo. Además, si al pedirlo te dicen que no, ya es difícil componer esa amistad. En esta ocasión no quería perder esta posibilidad y decidí seguir así, esperando lo que mi hijo me recomendó. Deja que ella tome la iniciativa. Eso las hará sentirse mejor. Las mujeres de hoy no son como las de tu época. En nuestro último encuentro, después de platicar sobre nuestras vidas, con gran experiencia me sacó a la verdad y motivo de mi viaje a este hermoso lugar. Toda mi historia desde niño. Encendió unas pajillas de incienso y me preparó un té, del que solo pude distinguir la canela y tal vez manzanilla, pero algo tenía diferente. No quiso decirme qué cuando le pregunté. ¿Me tienes confianza?, replicó. Y que solo mucho tiempo después supe que era. Sacó unas agujas muy delgadas y filosas. Sin preguntarme, me las ensartó en la cara, cuello, espalda y pecho. Dejó un área libre para lo que seguía. No sentí nada. Lo hizo como un movimiento rápido y silencioso como una gata. Llegó la noche. Solo nos iluminaba la luna. La diosa Ishel estaba presente. Se puso frente a mí, me dio instrucciones y pronunció un rezo diferente de amor y perdón. Me pidió repetir una frase al tiempo que me hacía golpear con las yemas de mis dedos mi frente, ojos, boca, nariz y corazón. Ella me indicaba y repetía una y otra vez. Golpecitos suaves y frecuentes. Vamos, tú puedes. Después me enteré de que eso se llamaba taping. Confié en ella e hice todo lo que me decía. En 2 semanas se la había ganado. Querido padre, repite, me dijo, y así empezó la letanía que había preparado para mí. Querido padre, aquí está tu hijo pequeño de 8 años para decirte que te perdono por habernos dejado. Aunque nos hiciste mucha falta, sé que no quisiste hacerlo, pero quiero que sepas que todos te extrañamos. Mi madre hizo un buen trabajo por ti. Y prosiguió con la lista de afirmaciones. Era sorprendente lo que había aprendido de mí en tan poco tiempo. Mis ojos dejaron salir lágrimas guardadas desde hacía mucho. Jamás lloré desde que mi padre murió. Cuando la ocasión ameritaba hacerlo, mis hijos criticaban mi impasividad y me apodaron la roca. Lo más impresionante de ese momento fue que ella lloraba conmigo. Me acompañaba en mi confesión guardada por casi 60 años. Seguimos su escrito, ahora con toquecitos en el pecho cerca del corazón. Quiero decir que voy a dejarte descansar, que hoy empezaré mi vida propia. Ya no trataré de imitarte. Somos dos personas diferentes, aunque tus genes me acompañen. A estos prometo cuidarlos. Estarás orgulloso de tenerme como hijo. Adiós, papá. Sentí una gran paz. Adriana me abrazó y lloramos toda la noche. Me dio un beso cariñoso en la frente y me despidió. Al final me dijo, me costó mucho trabajo decidirme a ayudarte. Hay un principio que no puedo cambiar, que no puedo traicionar. Soy como una monja. Es un juramento y tengo prohibido relacionarme con mis pacientes. Sé que al hacerlo renuncié a algo hermoso, pero al ver que no me pediste un beso y sentir tu dolor vivo, elegí ayudarte y renunciar a ti. No le hice caso. No hice caso al consejo de mi hijo y le robé un beso. Me lo respondió con pasión por casi 2 minutos y de repente paró. Con lágrimas en los ojos, sin hablar, entendí y me fui. Llegué a mi cuarto,
Tomé la caja de tafil y la tiré completa en el inodoro. Adriana desapareció de mi vida, mas no de mi pensamiento. A menudo evoco esta historia. Ella era igual con todos sus pacientes, lo que me recordó ahora sí mi misión de cirujano pediatra y dejé descansar a mi padre. Ese es el primer capítulo. Doctor, muchísimas gracias. Pues me gustaría abrir los micrófonos a quienes nos acompañan en la sala para ver comentarios, preguntas, inquietudes, ¿sí? Pues buenas noches, sobre todo felicitar al doctor Francisco González, que lo conocemos con este gran honestidad, este libro que hay que leerlo, me imagino, hay que buscarlo, leerlo porque es un médico que está hablando con una transparencia, con una sinceridad que nos va a hacer sanar en muchos sentidos. Lo felicito, mi querido doctor. Quiero hablar de usted por respeto y cariño y por llevar a esto. Sabemos su transitar desde la médico militar y todo lo que ha visto, todo lo que nos quiere transmitir, lo quiere difundir y escribir. Lo felicito sinceramente por querer transmitir en sus enseñanzas de sus alumnos, en nosotros. Sabemos que siempre es un luchador, siempre quiere buscar cambios, quiere ser transparente y buscando. En general está lindo, muy lindo, nos mantiene, a mí me mantuvo 2 o 3 veces esperando qué pasaba en este primer capítulo. Y bueno, gracias por su espacio y gracias por ese libro que me imagino que va a estar muy interesante. Lo felicito, doctor. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien que quiera preguntar, comentar algo? No sé. Pues tiene varios comentarios en el chat, este doctor, sobre todo felicitándolo. Yo coloqué la liga un enlace para el Amazon de su libro, ¿no? Pero si tiene buenas noches, doctor Francisco, me gustó mucho el primer capítulo de su libro, que me invita a leerlo. Lo compraré con mucho gusto, el doctor Juan Márquez. Julio Alberto Águila, muchas gracias, doctor Francisco. Excelente su apreciación del ser médico, de la función de los editores. Así es. Miriam González Meneses, felicitaciones, gracias por compartir. Y dice aquí el iPhone de Mariana Patricia. Hola, buenas noches. Nosotros estamos muy contentos y agradecidos con el doctor Durán. Tengo 3 hijos y desde recién nacidos los atiende. Mi hijo mayor tiene 18 años y al día de hoy sigue atendiéndolo. Es un excelente doctor y por nada del mundo lo cambiamos. Podría platicar muchas cosas del excelente doctor que tenemos. Y bueno, Marcela Camarena dice, qué fuerte, benditos médicos que dejan a su familia y a sí mismos de lado por cuidar en completa entrega a sus pacientes. Así es, también. Todos los que están aquí lo saben. Y comentarios, doctor, ¿quiere usted cerrar la sesión con algo, compartir más? Definitivamente, pues el libro invita a ser leído, ¿no? Su editora dejó muy claro la relación que usted establece con el lector desde un principio que no, no está inundada de tecnicismos, al contrario, un lenguaje totalmente cercano y humano, ¿no? Entonces aquí yo creo que muchos de los doctores que están aquí pues se interesaron en su novela. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Dulce. Doctor, bueno, ya no sé si alguien iba a opinar, pero la verdad es que me gustó mucho y sí nos vamos a mover ahí para poder apoyarlo, para que se pueda promover más este interesante libro y créame que sí nos vamos lo vamos a agarrar a usted para poderlo contar sus historias, están muy, muy interesantes, está muy padre para llevarlas a relatarlas con los jóvenes, con los adultos.
y de verdad que me gustó mucho, 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 me atrapó. Igualmente que los demás, o sea, sí me quedé así como atrapada en esto, me gustó muchísimo, me encantó, me encantó, me encantó. Muchas gracias. Mónica, no sé si quieras que platique lo que me pediste que querías que compartiera con la audiencia Sí, sí, bueno, claro. la, Bueno, la profesora, la profesora Mónica ah, me había dicho que querían que presentara yo la novela porque en este grupo Doctor Lector hay muchos médicos que quieren escribir y no se animan a escribir. Y me hizo que yo pues platicara mis experiencias como escritor, entre comillas, porque lo primero para poder escribir siendo médico, cuando no tiene uno tiempo de ser un escritor formal, o sea, yo para, por ejemplo, si quiero escribir la novela, no sé, Benito Juárez, pues tendría que irme a una biblioteca, investigar sobre la vida de Benito Juárez, ver cómo se veía en aquella época, conocer fotografías, hacer una investigación y luego con eso, pues ya hacer una novela y hacer una vida alterna de Benito Juárez y entonces fundamentar mi escrito. Y uno como médico, pues se la pasa trabajando como doctor y yo escribo en mis tiempos libres y entonces yo escribo lo, o sea, lo que vivo, pero para hacerlo interesante tengo que hacer un como conflicto narrativo, o sea, hacer un planteamiento de un problema y luego tener un clímax, tener algo que me está frenando la misión de ese clímax narrativo y entonces así ya, pues, hacer interesante, es decir, tener un conflicto narrativo y un deseo, tener un protagonista que quiere ese objetivo y tener un antagonista que me prohíbe hacer eso, ¿no? Entonces, Memoria de un desertor es alguien quiere ser libre, pero el ejército se lo impide y entonces es como tener un clímax narrativo, un conflicto narrativo. Entonces, ya al tener esa idea, yo utilizo todas las vivencias que tengo, las mías y las de otras, o sea, pacientes, historias de mis pacientes o historias de mis compañeros o cosas que me entero del hospital. También cuando yo empezaba a escribir, yo tenía como vicios. Yo cuando estaba casado con Fanny, mi exmujer, pues era una señora que leía muchísimo. O sea, Fanny es de las personas que terminaba un libro y otro libro y otra novela y otra novela. Y entonces ella era la que me criticaba mis escritos y me los hacía pedazos, porque aunque era mi esposa, era muy honesta y me destruía mis escritos y entonces los volví a escribir. Y entonces hasta como los que escriben te dicen que tienes que tener tu lápiz, tu borrador y un bote de basura. Entonces escribes y lo tiras, y escribes y lo tiras, así como en las películas de los escritores. Ahora es más fácil porque es con la computadora y nomás borras con la computadora y sigues escribiendo. Y dicen que hay que leer mucho. Y pues yo la verdad no tengo tiempo de leer, leo cosas de medicina y de repente leo alguna novela, pero la leo, estoy acostumbrado, no puedo leer como leía mi exmujer. Mi exmujer agarraba un libro y yo lo veía que cómo le devoraba. Y yo empezaba un libro y me regresaba a 3 páginas y avanzaba a 4 páginas y me regresaba a 3 páginas y además subrayo, no sé leer sin subrayar. O sea, leo libros de novelas como si fueran libros de medicina. Y eso me ayudó mucho porque entonces veo cómo el autor describe un sentimiento y me gusta cómo él escribe. Y entonces tú dirás, bueno, es que no puedo plagiarme la manera en que lo escribe. Y no, después me di cuenta que no es plagio, porque cuando mi exmujer quería escribir algo, me acuerdo que buscaba el libro de una novela y se acordaba de esa manera en que el autor hizo eso y entonces no lo copiaba, pero agarraba la idea de cómo escribir y eso me ha funcionado mucho. Este libro, por ejemplo, los medicamentos, el doctor Fidel Chávez Yucatecas, la idea me la dio un libro de un premio Nobel de literatura de Serbia, Ivo Andrić, una novela que se llama Un puente sobre el Drina. En ese libro, Ivo Andrić, cada capítulo
es diferente, pero se une con el que sigue. Así está mi novela. De ahí agarré esa idea. No tiene nada que ver con un puente sobre el Drina, pero de ahí agarré la idea. Entonces, leer mucho y en mi concepto me ha servido el ser médico, porque subrayo lo que me gusta, los sentimientos de otros autores y así agarro ideas. O sea, no es como cuando te pones a escribir y te pones con un diccionario de sinónimos y antónimos para ser más rimbombante, ¿no? O sea, escribes tu sentimiento, pero no sabes cómo expresarlo y te acuerdas de lo que leíste. Entonces, ese era como el bote de basura. Y hay inclusive autores, escritores famosos que te aconsejan que copies con descaro lo que has leído. O sea, porque la literatura es un arte y el arte está para el que lo quiere usar, sin copiar, o sea, sin plagiar. Y así poco a poco se van mejorando estas cosas. Y el lector es corrige y avanza, corrige y avanza. Y ya que terminaste de escribir la novela, en ese momento empieza todo el viacrucis que ya mis familiares ya ni me contestan el teléfono cuando les hablo a algunos porque ya tengo mi grupo al que le hablo para leerle lo que escribí. Y a veces, no, ahorita no me leas, ahorita no tengo tiempo. Pero ella es mi hermana, mi hermano y algunos amigos que sé que van a ser unos críticos feroces y les leo con mucho entusiasmo y me destruyen lo que escribo. Y me lo destruyen porque han leído mucho, entonces lo reescribo y lo reescribo y luego lo dejo descansar y luego lo reescribo. Entonces es muy importante leer en voz alta lo que escribes con personas que saben que van a ser honestos. Algunos, hay que saber también a quién leerle, porque, por ejemplo, cuando alguien que tú sabes que es una persona que ha leído mucho y que te acepta que le leas y que se emociona, como por ejemplo ahorita que me dijeron, me atrapó, para uno es maravilloso. Mi primera novela, inclusive la primera novela que escribí, el prólogo me lo escribió el doctor Alberto Peña, porque él me escribió un correo de mi novela y decía, Francisco, me atrapaste. Y que el doctor Peña me diga eso, dije, entonces mi novela está bien, está buena. Pero tengo otros que me la criticaban y te das cuenta que ni la habían leído. O sea, de esos críticos que quieres que lean tu novela, ni la leen, pero te la destruyen. Entonces es muy importante también saber a quién le vas a dar a leer tus escritos. Eso es lo que yo les quería compartir. Muchísimas gracias por estas vivencias y por esas experiencias compartidas. Sin duda nos van a servir. Tiene usted razón, ¿no? Saber a quién darle los escritos y también tener objetividad y apertura para recibir estos comentarios y saber qué dejar también. O sea, porque de pronto también puedes recibir críticas, pero yo creo que hay algo aquí adentro que te dice, no, esto lo voy a dejar, porque también tus lectores pues van a ser personas del mundo real, a quienes les vas a llegar por el lenguaje, por la honestidad de tu escrito. Y hay que como que saber en qué momento, como calibrar que sí y que no, porque pues sí, yo estoy de acuerdo que te lo lean personas que saben mucho, que han leído mucho, pero la literatura también es para acercar a las personas a la lectura. Entonces creo que ese libro logra esto, ¿no? Logra, es esa puerta para conocer la vida de un médico que es antes un ser humano que tiene complejos, que tiene necesidades y que tiene el mismo, está hecho del mismo material que cualquier otro, ¿no? Y que es una persona que también requiere empatía, porque como dice usted, esta cuestión de ir haciéndose más grande, de ir haciéndose mayor, es muy poco tocada en los temas actuales. O sea, yo he visto muchos temas actuales acerca del feminismo, del secuestro, de la violencia, de etcétera, temas vigentes y actuales, pero temas en los que se busque generar una empatía hacia las personas que se van haciendo mayores, novelas específicamente,
de verdad que no son tantas. O sea, creo que es un tema que se tiene que poner sobre la mesa de una manera muy honesta y también como un sector de la población que no por estarse haciendo mayor, que no por haber cumplido ya ciertas funciones, deja de ser importante. Y entonces yo rescato esto, me anima, ¿no? También a seguir mi trabajo y sobre todo a construir estos puentes en donde la literatura pues es un pretexto para hablar de la vida. Pues muchas gracias, doctor Francisco, de verdad que me siento muy contenta. Agradezco también a quienes estuvieron en esta sala de Zoom con sus preguntas. Me parece que el doctor de Capulalpan quería hacer un comentario hace rato. Pues vamos a ver. Sí, muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Primeramente agradecer la invitación, porque nos estamos involucrando en las actividades que ustedes realizan cotidianamente y creo que para nosotros es, pues es fortalecer nuestros hábitos de lectura, ¿no? Porque finalmente es lo que no debemos dejar de hacer durante toda la vida, dice, ¿no? Debemos proponernos ya a, a incluirnos a estas actividades que son muy importantes, pues desde manera personal, familiar y en este caso ahora como representantes de la comunidad, pues promover estas actividades a nivel comunitario, fortalecer, como justamente platicamos con el doctor Carlos, que este propósito de ustedes de tener el acompañamiento hacia las comunidades, justamente analizando lo que significa en realidad un puente es enlazar este conocimiento que ustedes tienen a través de un símbolo que es un puente, los conocimientos de ustedes, compartirlo con nosotros, con las comunidades, ¿no? Entonces yo agradezco mucho, estuve escuchando eh, la lectura del doctor Francisco y la verdad, pues al momento de empezar a escuchar, eh, en ocasiones hemos escuchado audiolibros, pero viendo al autor del libro y empiezas a imaginarte todo el escenario, pues yo creo que esa es la magia de los libros, ¿no? Vivir el momento a través de los oídos y crear los escenarios hermosos, tan imaginarios de, de todo lo que sucede en nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces yo agradezco mucho que nos estén incluyendo, que nos estén invitando a participar y digo, a lo mejor de los gustos vamos a estar con ustedes en este proceso, que también estamos de aprendizaje para nosotros y quisiéramos en lo posterior continuar con esto y creo que pues muy emocionados con el proyecto que se está trabajando para este fin de año. Va a ser muy interesante para la comunidad. Por ahí le adelanto un poquito al doctor, que ya checando algunos documentos de nuestra comunidad y fortaleciendo justamente las actividades que se planean, justamente en el mes de octubre. En el mes de octubre estamos cumpliendo 90 años como villa, como nos dan justamente el 27 de octubre de 1936 nos dieron la denominación, se decreta como decreto, no sé si lo logran ver por ahí más o menos, un decreto que nos da el gobierno del estado de Oaxaca con la categoría de Villa Capulalpan de Méndez. Entonces, en este marco de lo que se está trabajando y está planeando, pues yo muy agradecido de darle, vamos a seguir fortaleciendo lo que hemos platicado y va a ser un punto muy importante que en el marco de estos 90 años vamos a tener este congreso en la comunidad y yo creo que pues va a dejar muchas cosas bonitas para nuestra comunidad y pues seguimos en ese tenor y gracias doctor por compartirnos ese libro, escucharlo y invitarnos a fomentar la lectura, ¿no? Muchas gracias. Gracias, doctor Aurelio, muy amable. Gracias a todos. Gracias al doctor Francisco, que además a mí me atrapó este primer capítulo porque es excelente para los jóvenes de adicciones. Hace poco entraba yo a algunos talleres y algunos cosas de gente con el tafil, por cierto, adicciones al tafil de jóvenes o de gente que se queda, ya cómo lo supera y esa manera tan linda, cómo se lleva. Pues gracias a todos, sigamos, ya nos llevamos 1 hora 40 minutos platicando en este interesantísimo libro que nos presenta
Lo pueden conseguir en Amazon, lo pueden conseguir pidiéndolo. Llega un poquito tarde, pero digo, no tan tarde. Pero bueno, mientras acabamos de leer otros, ahí está. Levantó la mano Marcela Camarena. Adelante. Después de Marcela, a mí me gustaría dar decir mis opiniones. Yo soy un lector del doctor. No lo conozco Adelante, personalmente, pero adelante, porque Marcela no me ah, escuchó. Muy bien, entonces, ahí está Marcela. Se escucha un poquito cortado. Una disculpa. Sí, adelante, Marcela, o doctor, el teléfono 140-4888, no sé, no sale su nombre. Adelante, cualquiera de los dos. A ver quién se escucha mejor. Bueno, hola, Marcela. hola, yo soy Sí, estoy Marcela, por aquí. Les favor, decía que una disculpa por no despídete. mostrar la cámara, pero ya estoy acostada porque entro a las 3:30 de la mañana, pero no me lo quise perder. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante, fuerte, claro. Quiero felicitarlos a todos ustedes por promover. Gracias. Gracias. Yo quiero felicitarlos a ustedes por abrir estos espacios y Se pierde, no sé dónde está Marcela, pero se va, creo que es su internet o algo. Se perdió, pero Marcela, no te escuchamos, nada más al principio. No sé dónde estás o... ¿Y me escuchan a mí? Sí, adelante, doctor, adelante. O no sé qué. A mí me gustaría decir solamente que es muy breve. A mí lo que me gustaría compartir es la razón por la cual yo he seguido todas las novelas del doctor y unas, unas cosas que me parecen muy particulares de su escritura es que cuando lees sus novelas, uh, sus novelas no son una forma de felicidad, no es un deber moral ni político. Y otra cosa que me gusta de su escritura es que el tiempo es una ilusión persistente, un laberinto, que él explora con la ficción y le mete filosofía. Y son sus vivencias personales, pero si uno las entiende, tienen una profundidad que a mí siempre me causa una sonrisa. Y ¿qué más decir? Bueno, creo que su lenguaje no refleja el mundo. En algunas partes, en algunas cuestiones no refleja el mundo, sino que lo reinventa. Y es una extensión de la memoria que nos ayuda a ser empáticos y a volver a ser humanos. Y esas son las cosas que a mí que me hacen querer leer la siguiente novela. Entonces todavía no leo la última, doctor, pero ya la pedí y espero leerla muy pronto. Y bueno, un saludo a todos, es todo lo único que quería decir. Gracias. Ay, muchas gracias, qué bonito comentario, me emociona, muchas gracias. Muy bien, adelante, Mónica, si quieres despedir, doctor, gracias por todo, gracias por su tiempo, por su presentación tan bonita que nos hace reflexionar a todos los médicos de esa manera tan honesta, tan sincera, tan franca y tan fuerte, ¿eh? No cualquiera puede escribir eso que estamos escuchando, sobre todo lo que ha hecho usted. Pero bueno, Mónica, si quieres despedir en la noche, ya, para los desvelados, les agradecemos infinitamente que hayan estado con nosotros, con Doctor Lector, tenemos muchos temas muy interesantes como este tan interesante y bueno, seguir promoviendo la lectura. Adelante, Muniz, si despides. Sí, pues de darle las gracias al doctor Francisco, reiterarle el espacio también para futuras presentaciones y desde luego, pues darle las gracias a nuestra audiencia que se conectó aquí en la sala de Zoom y a quienes estuvieron en Facebook también. Y bueno, vamos a tener la grabación disponible en una semana también para quienes la requieran. Pues que pasen muy buenas noches y compren el libro para que
continúen leyendo las historias y travesuras del doctor Fidel y las charas yucatecas. Hasta Muy bien. mañana, que descansen. Sí, saludos. Sí, por ahí Buenas está, noches ya a está el todos. comentario escrito ya puso el comentario escrito de Marcela. Dice, gracias a ustedes. Buenas noches. Espacio. Gracias por mostrarles al descubierto. Buenas noches, maestra. Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches Anita, buenas noches. a las autoridades de Calpulalpan que están haciendo este gran esfuerzo, nos están escuchando desde la Sierra Norte y que increíble, el doctor Aurelio con todo su comité, pues se están comprometiendo intensamente con este proyecto de Doctor Lector y que bueno, yo creo que vamos a estar en esta linda comunidad, están invitados todos, es una belleza, es el primer pueblo mágico que hay en Oaxaca. Y bueno, está en un rincón extraordinario, un rincón zapoteco que además tiene toda la historia y el bagaje y la tradición de Benito Juárez, ¿no? Que está a 5 minutos de Latao, pues no se van a arrepentir de conocer este rincón maravilloso de Oaxaca. Allá nos vemos. Gracias a todos, Buenas noches a todos. Adiós. gracias a todos. Noche. Bonita Hasta noche a luego. Benita todos. Rosas, Hasta ¿cómo luego. Buenas estás? noches a Gracias. todos. Bye Bye. bye. Adiós.